El rugido del Lamborghini Urus rasgó el silencio de la noche madrileña, empapada por la lluvia. Ricardo Morales, 35 años, apretaba los nudillos sobre el volante de cuero italiano, observando cómo las gotas de lluvia danzaban bajo los faros de los coches que pasaban. Otra jornada agotadora de reuniones interminables en Morales Industries. Su imperio tecnológico no se construiría solo. Un grito agudo desgarró la noche. Ricardo pisó el freno a fondo, los neumáticos chirriando contra el asfalto mojado. Sus ojos verdes escudriñaron la calle desierta, buscando el origen del sonido. Allí, en la oscura entrada de un callejón, dos pequeñas figuras se acurrucaban contra una pared de ladrillo. «Volved aquí, pequeñas desagradecidas». La voz ronca y ebria fue interrumpida por el sonido de un cristal rompiéndose. Un hombre tambaleante emergió de las sombras, sosteniendo una botella rota. La amarillenta luz de la calle reveló su rostro hinchado y rojo, los ojos nublados por el odio y el alcohol. Ricardo no dudó. En segundos estaba fuera del coche, la lluvia fría empapando su traje de Armani de 10.000 euros. ¡Eh! Su voz resonó como un trueno en el callejón. «Aléjate de ellas». El hombre se volvió torpemente. «No te metas en mis asuntos, pijo. Son mis hijas. Hago lo que quiero con ellas». Ricardo dio un paso adelante, su imponente figura de casi 2 metros intimidando incluso a distancia. Años de jiu-jitsu y boxeo habían esculpido su cuerpo en puro músculo. Última oportunidad. Retrocede. Vete al infierno. El hombre se abalanzó, con la botella en alto. Ricardo se movió con la precisión de años de entrenamiento. Esquivó el torpe golpe, agarró la muñeca del atacante y la retorció. La botella cayó con estrépito al suelo. En segundos tenía al hombre inmovilizado contra la pared, con el brazo torcido a la espalda. «Suéltame. Son mis hijas. Tengo derecho». «Tienes derecho a una celda», gruñó Ricardo. «¿Cómo te llamas?» «Roberto». «Roberto Herrera», escupió el hombre. «Y esas malagradecidas son mías. Sofía, Valentina, venid aquí ahora». Las dos niñas se encogieron aún más. Bajo la luz de la farola, Ricardo pudo ver que eran idénticas, con el pelo castaño empapado, enmarcando rostros pálidos y aterrorizados. Probablemente no tendrían más de 12 años. Sus vestidos gastados estaban empapados y sucios. «Llamad a la policía», ordenó Ricardo a la más cercana. «Ahora». La niña temblaba tanto que apenas podía sostener el móvil que él le lanzó. Su hermana se aferraba a ella, con los ojos muy abiertos fijos en su padre, que forcejeaba. «No tenéis que tener miedo», dijo Ricardo con suavidad, manteniendo a Roberto inmovilizado, sin esfuerzo aparente. «Ya no os hará daño». «No lo entiende», susurró una de ellas. «Siempre nos encuentra». «Siempre». «Esta vez no», prometió Ricardo. Podía sentir la furia creciendo en su pecho. ¿Cómo podía alguien hacerle esto a sus propias hijas? «¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió ella en voz baja. «Y esta es mi hermana, Valentina». «Encantado de conoceros, Sofía y Valentina. Soy Ricardo Morales, y os prometo que os mantendré a salvo». Roberto soltó una risa áspera y cruel. «¿Cómo? No puedes protegerlas para siempre, pijo. Son mías. Las encontraré donde sea que las escondas». Ricardo aumentó la presión en el brazo torcido, haciendo que Roberto gimiera. «¿Quieres apostar?» Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Sofía todavía aferraba el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. Valentina no había dicho una palabra, su mirada perdida en la distancia. «La policía está llegando», dijo Ricardo con dulzura. «Habéis sido muy valientes. Ahora necesito que confiéis en mí, ¿de acuerdo? Os llevaré a un lugar seguro». Sofía se mordió el labio, dubitativa. «¿Cómo podemos confiar en usted?» La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo. Por supuesto que no confiarían en un extraño fácilmente, no después de lo que habían pasado. Porque a diferencia de él, Ricardo asintió hacia Roberto. «Yo os pido que confiéis en mí. No os lo exijo. La elección es vuestra».
Las gemelas intercambiaron una mirada cargada, ese tipo de comunicación silenciosa que solo los hermanos muy cercanos desarrollan. Finalmente Sofía asintió. «Vale», susurró. «Confiamos en usted. Las sirenas estaban más cerca ahora». Ricardo podía ver las luces rojas y azules reflejándose en los charcos del suelo. «Mis hijas», intentó Roberto una vez más, con la voz quebrada. «Por favor». «¿No son de tu propiedad?», gruñó Ricardo. «Son seres humanos y no volverás a ponerles un dedo encima». El primer coche de policía dobló la esquina, con los neumáticos chirriando. En minutos, el callejón se llenó de agentes. Ricardo les entregó a Roberto, explicando rápidamente la situación. Su nombre abría puertas. Los Morales eran conocidos por sus generosas donaciones al cuerpo de policía. «Señor Morales», se acercó un detective. «Necesitaremos la declaración de las niñas». «Mañana», dijo Ricardo con firmeza. «Necesitan atención médica y descanso primero. Las llevo a mi apartamento. Puede reunirse conmigo allí por la mañana». El detective dudó, pero asintió. Nadie cuestionaba a Ricardo Morales por mucho tiempo. A Roberto lo estaban metiendo en el coche patrulla, esposado y todavía tambaleándose. «No puedes hacer esto. Son mis hijas. Mías». Sofía y Valentina se estremecieron al oír sus gritos. Ricardo se interpuso entre ellas y el coche de policía, bloqueando su visión. «Vamos», dijo suavemente. «Mi coche está ahí mismo. Salgamos de este frío». Las gemelas lo siguieron, vacilantes, hasta el Lamborghini. Sofía todavía agarraba con fuerza la mano de su hermana, como si temiera que las separaran en cualquier momento. ¿Ese es su coche?», habló Valentina por primera vez, con los ojos muy abiertos ante el lujoso SUV. Ricardo sonrió, abriendo la puerta trasera. «Sí, lo es. ¿Os gusta?». Las niñas intercambiaron otra mirada antes de subir, sus vestidos empapados manchando el cuero italiano. A Ricardo no le importaba. Esas eran solo cosas materiales. «¿A dónde nos lleva?», preguntó Sofía cuando él se sentó en el asiento del conductor. «A mi apartamento en el Paseo de la Castellana», respondió Ricardo, arrancando el coche. «Es el lugar más seguro que conozco. Hay seguridad 24 horas, cámaras por todas partes. Roberto nunca se acercará a vosotras allí». «¿Por qué hace esto?». La voz de Valentina era apenas audible. «¿Por qué nos ayuda?». Ricardo la encontró en el espejo retrovisor. «Porque es lo correcto, y porque nadie merece pasar por lo que habéis pasado vosotras». El resto del viaje fue silencioso. Ricardo podía ver a las gemelas susurrándose, probablemente tratando de decidir si realmente podían confiar en él. No las culpaba. Sus vidas, claramente, no habían sido amables hasta ahora. Cuando entraron en el aparcamiento subterráneo del lujoso edificio, Sofía dejó escapar una exclamación ahogada. «¡Guau! ¿Vive aquí?». «En el ático», confirmó Ricardo, aparcando el coche. «Vamos, os enseñaré». El ascensor privado las llevó directamente al último piso. Cuando las puertas se abrieron, las gemelas se quedaron boquiabiertas. El ático de 2 pisos era un espectáculo de cristal, acero y mármol, con una vista panorámica del Parque del Retiro. «Bienvenidas a vuestro nuevo hogar», dijo Ricardo suavemente, «por el tiempo que necesitéis». Sofía y Valentina se miraron de nuevo, 1.000.000 de emociones en sus rostros idénticos: miedo, esperanza, desconfianza, gratitud, todo mezclado en sus jóvenes ojos que ya habían visto demasiado. «Gracias», susurró Sofía al fin, apretando la mano de su hermana. «Por todo». Ricardo sintió que algo se le encogía en el pecho. Aquí había 2 niñas que habían pasado por un infierno a manos de la persona que debería haberlas protegido. 2 niñas que, a pesar de todo, todavía encontraban la fuerza para confiar y agradecer. En ese instante, Ricardo Morales, multimillonario, CEO, el hombre más poderoso de Madrid, hizo una promesa silenciosa. Sin importar el coste, sin importar el tiempo que llevara, se aseguraría de que Sofía y Valentina nunca más tuvieran que tener miedo.
El rescate había sido solo el principio. La verdadera batalla, la lucha por sanar corazones rotos y reconstruir la confianza destrozada, acababa de empezar. Pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza en los ojos de las gemelas Herrera. Y para Ricardo eso no tenía precio. El ático estaba en silencio, excepto por el suave sonido de la lluvia contra las ventanas. Ricardo observaba a las gemelas, todavía empapadas y temblando, mirando con asombro el lujoso apartamento. «Debéis tener frío», dijo amablemente. «Os enseñaré dónde podéis daros una ducha caliente». Sofía asintió, todavía aferrada con fuerza a la mano de Valentina. Ricardo las condujo por el pasillo hasta una espaciosa suite de invitados. «Hay toallas limpias en el armario», explicó, abriendo cajones. Y, esperad un segundo. Ricardo desapareció brevemente y regresó con 2 de sus propias camisetas. «Sé que os quedarán enormes, pero es mejor que esa ropa mojada. Mañana os conseguiremos algo de vuestra talla». «Gracias», susurró Sofía. Valentina permaneció en silencio, sus ojos recorriendo la lujosa habitación. «Prepararé algo de comer mientras os ducháis», dijo Ricardo. «Tomaos todo el tiempo que necesitéis». Tan pronto como cerró la puerta, Ricardo sacó su teléfono e hizo 3 llamadas rápidas. A su médico privado, a una psicóloga infantil especializada en trauma y a su asistente personal con una lista de artículos necesarios con urgencia. En la cocina preparó chocolate caliente y sándwiches. Sus pensamientos vagaron hacia el hombre del callejón, Roberto Herrera. ¿Cómo podía alguien herir a sus propias hijas? El sonido de unos pasos suaves lo devolvió al presente. Las gemelas emergieron, vistiendo sus camisetas como vestidos improvisados. Con el pelo mojado y peinado, parecían aún más pequeñas, tragadas por la tela holgada. «¿Mejor?», preguntó Ricardo señalando los altos taburetes de la barra. Sofía logró una pequeña sonrisa, la primera que había visto, y se subió a uno de los taburetes. Valentina la siguió como una sombra silenciosa. «Chocolate caliente», ofreció. «También he hecho sándwiches». Las niñas miraron la comida con una mezcla de anhelo y vacilación. «¿De verdad podemos?», comenzó Sofía. «Por supuesto», respondió Ricardo con dulzura. «Es todo para vosotras». Comieron lentamente al principio, como si temieran que la comida les fuera arrebatada en cualquier momento. Gradualmente, el hambre se impuso. Ricardo notó cómo Sofía de vez en cuando empujaba más comida hacia su hermana, asegurándose de que Valentina comiera primero. El timbre de la puerta sonó, haciéndolas saltar a ambas. «Tranquilas», las tranquilizó Ricardo. «Es solo la doctora Elena Cortés, mi médica privada. Necesitamos asegurarnos de que estáis bien». La doctora Cortés era una mujer menuda de mediana edad, con una sonrisa amable. «Hola, chicas. ¿Puedo echaros un vistazo?» Sofía miró a Ricardo, quien asintió animándola. «Vale», respondió por ambas. El examen se llevó a cabo allí mismo, en la sala de estar, con todo el cuidado y la delicadeza posibles. Ricardo observó cómo Sofía respondía a las preguntas de la doctora, mientras Valentina solo asentía o negaba con la cabeza. «Algunos hematomas y rasguños menores», informó la doctora Cortés después. «Nada roto, por suerte. Pero están desnutridas y agotadas. Necesitan descanso y buena nutrición». Dejó recetas y recomendaciones detalladas. Apenas se había ido cuando llegó la segunda visita. La doctora Carmen Ruiz, una psicóloga especializada en trauma infantil. «Hoy no tendremos una sesión formal», explicó a las niñas. «Solo quiero conoceros un poco, ¿está bien?». Durante esa primera charla, las diferentes personalidades de las gemelas comenzaron a emerger más claramente. Sofía, aunque cautelosa, respondía preguntas y ocasionalmente incluso sonreía. Valentina permaneció en silencio, respondiendo solo con gestos, sus ojos siempre alerta, como un animal asustado. «Es normal», le explicó la doctora Ruiz a Ricardo después. «El trauma afecta a diferentes personas de diferentes maneras. Sofía asume el papel de protectora, hablando por ambas.
Valentina se ha replegado como mecanismo de defensa. Llevará tiempo y un cuidado delicado recuperar su confianza. Cuando la psicóloga se fue, Ricardo encontró a las gemelas dormitando en el sofá, agotadas. Las cubrió con una manta suave y se sentó en un sillón cercano, decidido a montar guardia. Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente confirmando que las entregas de la mañana estaban organizadas. Ropa, artículos de aseo, material escolar, todo lo que 2 niñas de 12 años podrían necesitar. Los siguientes pasos ya se estaban formando en su mente: reforzar la seguridad del edificio, gestionar la documentación legal, encontrar un buen colegio. Pero por ahora observaba a las gemelas dormir en paz, quizás por primera vez en mucho tiempo. Sofía se movió en sueños, su mano buscando instintivamente a su hermana. Incluso dormida, su instinto protector no descansaba. Valentina, por otro lado, tenía el rostro hundido en el hombro de su hermana, como si intentara esconderse del mundo. La lluvia continuaba afuera, pero aquí dentro estaban a salvo. Ricardo sabía que el camino sería largo. La confianza rota no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero al mirar a esas 2 valientes niñas, estaba seguro de que haría cualquier cosa por protegerlas. La mañana trajo una serie de entregas. Ricardo vio cómo los ojos de las gemelas se abrían de par en par ante las pilas de bolsas. ¿Esto es para nosotras?, preguntó Valentina, su voz casi un susurro. Todo para vosotras, confirmó Ricardo. Ropa, zapatos, material escolar. Tenemos que asegurarnos de que tengáis todo lo que necesitáis. Sofía cogió una delicada blusa, sus dedos acariciando la suave tela como si fuera algo precioso. Nunca hemos tenido ropa nueva, murmuró. Ricardo sintió que se le encogía el corazón. Bueno, ahora sí, y esto es solo el principio. Mientras las niñas exploraban tímidamente sus nuevas pertenencias, Ricardo organizó la seguridad. Se instalaron cámaras adicionales, se reforzó el sistema de alarma. El personal de seguridad del edificio recibió fotos de Roberto Herrera con órdenes estrictas. Nadie entra sin autorización previa, instruyó al jefe de seguridad, y quiero que se me notifique cualquier actividad sospechosa, de inmediato. Las siguientes horas se dedicaron a establecer una rutina. La doctora Ruiz regresó para una sesión más formal, esta vez reuniéndose con cada gemela por separado. Sofía tiene fuertes mecanismos de afrontamiento, informó después. Canalizó su miedo en proteger a su hermana, pero lleva una carga enorme para alguien tan joven. ¿Y Valentina? Su mutismo selectivo es una respuesta a un trauma severo. Solo se comunica con su hermana. Se necesitará mucho tiempo y paciencia para que se sienta segura de nuevo. Ricardo asintió, observando a las gemelas a través de la puerta de cristal del balcón. Estaban sentadas una al lado de la otra en una tumbona, Sofía leyéndole en voz alta un libro nuevo a Valentina. ¿Cuál es la mejor manera de ayudarlas? Consistencia, respondió la psicóloga. Establece rutinas, cumple las promesas, incluso las pequeñas. Necesitan reaprender que pueden confiar en los adultos. Esa tarde, un tutor privado vino a evaluar el nivel educativo de las niñas. Como era de esperar, había grandes lagunas. La escuela nunca había sido una prioridad en su vida anterior. Sofía muestra una facilidad natural con los números, informó el tutor. Y Valentina, aunque no habla, demostró una excelente comprensión lectora. Con la atención adecuada, pueden ponerse al día. Ricardo notaba cada pequeño progreso, como Sofía comenzaba a relajarse ligeramente durante las comidas, ya no escondiendo comida en los bolsillos. Como Valentina, todavía silenciosa, comenzaba a explorar el apartamento cuando creía que nadie la estaba mirando. Por la noche, se preparó para dormir en el sofá de la sala de estar. No quería dejarlas solas el primer día. Encontró a Sofía de pie en el pasillo. «Señor Morales, puedes llamarme Ricardo». Ella vaciló. «¿Ricardo? Gracias por todo esto. No hay de qué dar las gracias, Sofía. Ambas merecéis todo el cuidado del mundo». Se mordió el labio, claramente queriendo decir algo más. Él, nuestro Padre, siempre nos encuentra.
Esta vez no, prometió Ricardo con firmeza. Estáis a salvo aquí. Tienes mi palabra. Sofía asintió levemente antes de regresar a la habitación donde esperaba Valentina. Ricardo mantuvo la vista en la puerta cerrada, su determinación más fuerte que nunca. Mañana tendría que volver al trabajo, pero ya tenía un plan. Cámaras de seguridad conectadas, transmitiendo directamente a su teléfono, guardias adicionales, un conductor privado para llevarlas a las citas. Roberto Herrera podría ser una amenaza, pero Ricardo Morales tenía recursos prácticamente ilimitados y una misión clara: proteger a esas niñas a cualquier coste. Tumbado en el sofá, de vez en cuando oía susurros provenientes de la habitación de las gemelas, su forma privada de comunicarse, un vínculo forjado a través de años de supervivencia juntas. En solo un día ya habían cambiado su vida por completo. Ricardo siempre había tenido todo lo que el dinero podía comprar, pero por primera vez sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Sofía y Valentina habían sobrevivido al infierno. Ahora era el momento de que aprendieran a vivir, no solo a sobrevivir, y él estaría allí para guiarlas en cada paso del camino. El día había sido largo, lleno de médicos, evaluaciones y preparativos, pero al mirar la puerta cerrada de la habitación de las gemelas, Ricardo supo que esto era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. Un viaje de sanación, confianza y quizás algún día, felicidad. La mañana llegó temprano al ático. Ricardo se ajustó la corbata mientras observaba a las gemelas desayunar con el ama de llaves, la señora García, una mujer de confianza que había trabajado para su familia durante décadas. «Recordad», dijo por tercera vez, «podéis llamarme en cualquier momento. Mi teléfono está siempre encendido». Sofía asintió entre cucharadas de cereales. «¿Estaremos bien, Ricardo?» La señora García parece agradable. Valentina solo observaba, sus grandes ojos siguiendo cada movimiento. «Los guardias están en alerta, las cámaras funcionan», continuó Ricardo, «y la doctora Ruiz viene esta tarde para una sesión». «Señor Morales», interrumpió suavemente la señora García, «llegará tarde a su reunión». Con una última mirada preocupada a las niñas, Ricardo entró en el ascensor. Era extraño cómo en solo 2 días estas niñas se habían vuelto tan importantes en su vida. Morales Industries ocupaba un rascacielos entero en el centro de Madrid. Apenas se había sentado en su silla cuando su asistente, Isabel, entró con la correspondencia del día. «Sus reuniones comienzan en 15 minutos, señor Morales». Y vaciló. Ahí está carta. No pasó por el escaneo de seguridad habitual. Ricardo tomó el sobre arrugado. Sin remitente. Su nombre escrito con una letra temblorosa. Algo dentro de él se heló al reconocer la caligrafía del expediente policial de Roberto Herrera. Con cuidado abrió el sobre con un bolígrafo. Un trozo de papel doblado cayó sobre su escritorio. «No vas a separarme de mis chicas. Son de mi propiedad. No importa dónde las escondas, las encontraré». La escritura era desigual, manchada en algunos lugares, probablemente por lágrimas o alcohol. Pero la amenaza era cristalina. «Isabel», llamó Ricardo, controlando su voz, «cancela mis reuniones de la mañana y llama al jefe de seguridad. Ahora». En minutos, su oficina se llenó de profesionales. La carta fue cuidadosamente preservada para el análisis forense. El jefe de seguridad, el coronel retirado Javier Vargas, estudió las cámaras del edificio en su tableta. «El sobre fue dejado en recepción durante un cambio de turno», informó Vargas. «Tenemos imágenes del repartidor, un adolescente, probablemente sin relación. Pero lo estamos rastreando». «¿Cómo consiguió mi dirección de la empresa tan rápido?», murmuró Ricardo, más para sí mismo. «Internet», respondió Isabel, buscando en su portátil. «Morales Industries es una empresa pública. Cualquiera puede encontrar la sede». Ricardo se pasó una mano por el pelo, frustrado. «Doble seguridad en el ático. Quiero más guardias, más cámaras y una investigación de antecedentes completa de cualquiera que se acerque al edificio». «Ya está en marcha»,
asintió Vargas. Pero, señor Morales, esto es personal. Herrera está obsesionado. Hombres como ese son impredecibles. ¿Sugiere que renuncie a las niñas?, preguntó Ricardo, su voz peligrosamente baja. Por supuesto que no, señor. Sugiero que pensemos varios pasos por delante. Herrera es un depredador. Estudiará, planificará, esperará el momento adecuado. Ricardo cogió su teléfono, revisando las cámaras del ático por 10ª vez esa mañana. Sofía y Valentina estaban en la sala de estar con la señora García, aparentemente haciendo los deberes. «Quiero actualizaciones cada hora», ordenó. «Cualquier movimiento sospechoso, por pequeño que sea, debe ser informado de inmediato». Cuando todos se fueron, Ricardo releyó la carta. La amenaza era clara, pero había algo más: desesperación. Roberto Herrera era un hombre que perdía el control, lo que lo hacía aún más peligroso. Su teléfono vibró. Un mensaje de la señora García con una foto de las gemelas sonriendo tímidamente con sus nuevos libros escolares. Algo se apretó en el pecho de Ricardo. En solo 2 días, estas niñas se habían convertido en su responsabilidad, su familia. La mañana se desdibujó en un torbellino de llamadas telefónicas y medidas de seguridad. Ricardo apenas tocó el almuerzo que Isabel le trajo, sus pensamientos volviendo constantemente al ático. «Señor Morales», interrumpió Isabel sus pensamientos. «La policía está en la línea. Parece que Roberto Herrera ha salido bajo fianza». Ricardo se congeló. «¿Cómo?» «Aparentemente alguien la pagó por él. Aún no hemos rastreado quién, pero está libre». Ricardo la interrumpió, ya cogiendo su abrigo. «¿Hace cuánto?» «Hace 1 hora, señor». Ricardo estaba en el ascensor, llamando al ático. La señora García respondió al primer timbrazo. «Las niñas...» «Están bien, señor, haciendo los deberes en la sala de estar. Cierre todas las puertas. No deje entrar a nadie hasta que yo llegue». «A nadie». El viaje a casa nunca se le había hecho tan largo. Ricardo alternaba entre revisar las cámaras de seguridad y hacer llamadas a su abogado, a la policía y a contactos que pudieran ayudar a rastrear a Herrera. Cuando finalmente llegó al ático, encontró a Sofía y Valentina acurrucadas en el sofá, viendo la televisión. Sus rostros se iluminaron cuando lo vieron. «Has vuelto pronto», sonrió Sofía. Ricardo forzó una sonrisa, no queriendo alarmarlas. «Echaba de menos a mis chicas». Valentina lo estudió con ojos perceptivos. De alguna manera, ella siempre parecía saber cuándo algo andaba mal. La señora García lo siguió a la cocina. «Señor, ¿ha pasado algo?» «Roberto Herrera está fuera», dijo Ricardo en voz baja, «y ha dejado una amenaza en mi oficina». El ama de llaves se santiguó. «Dios mío, ¿qué vamos a hacer?» «Protegerlas», respondió Ricardo simplemente. «A cualquier coste». Pasó el resto de la tarde fingiendo normalidad, pero sus ojos no dejaban de revisar las cámaras, las ventanas, las puertas. Cada sonido lo ponía en alerta. Esa noche, después de que las niñas se fueran a la cama, Ricardo tuvo una videoconferencia con su equipo de seguridad. «Necesitamos un plan de contingencia», argumentó Vargas. «Habitaciones seguras, rutas de escape, identidades alternativas, si es necesario». «Hacedlo», ordenó Ricardo. «El coste no es un problema». Cuando finalmente se permitió tumbarse, su mente estaba acelerada. La carta de Herrera ardía en sus pensamientos. «Son de mi propiedad». No, no lo eran. Sofía y Valentina eran niñas brillantes y valientes que merecían una oportunidad de tener una vida normal. Y Ricardo estaba decidido a dársela. Unos pasos suaves lo alertaron. Sofía estaba en la puerta de su dormitorio, luciendo pequeña y vulnerable con su nuevo pijama. «¿Ricardo? ¿Estás despierto?» «Sí, cariño. ¿Pasa algo?» Ella vaciló. «Valentina ha tenido una pesadilla. Cree que ha visto a nuestro padre hoy, por la ventana». Ricardo se incorporó de inmediato. «¿Cuándo?» «Esta tarde. Pero ha sido solo su imaginación, ¿verdad? No puede encontrarnos aquí, ¿no?»
Ricardo abrió los brazos y Sofía corrió hacia él, temblando ligeramente. «Escucha», dijo suavemente. «No dejaré que os pase nada. Nunca. Tienes mi palabra. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Sofía sollozó contra su hombro. ¿Podemos dormir aquí esta noche?» «Con Valentina». «Por supuesto que podéis». Minutos después, las gemelas estaban acurrucadas en su cama king size, finalmente relajándose hasta dormirse. Ricardo montó guardia en un sillón cercano, con el portátil abierto para monitorear las cámaras de seguridad. La carta de Herrera era más que una amenaza, era una declaración de guerra. Pero si quería guerra, Ricardo estaba más que preparado para luchar, porque ahora no se trataba solo de proteger a dos niñas indefensas. Se trataba de defender a su familia. Y Ricardo Morales protegía lo que era suyo. La noche se arrastró lentamente, la ciudad afuera nunca durmiendo del todo. En la cama, Sofía buscó inconscientemente la mano de su hermana en sueños. Incluso en las pesadillas, se protegían mutuamente. Ricardo observó las pequeñas figuras dormidas y sintió cómo se endurecía su resolución. Roberto Herrera podría haber escrito esa carta pensando que podría intimidarlos, pero solo había logrado una cosa: convertir a Ricardo Morales de un protector reacio en un padre decidido. La guerra solo acababa de empezar, y Ricardo no tenía intención de perder. La doctora Carmen Ruiz observó a las gemelas instalarse en el sofá de su consulta privada, temporalmente habilitada en una de las estancias del ático. Sofía, como de costumbre, se colocó ligeramente delante de su hermana, protectora. «Hoy», comenzó la psicóloga con suavidad, «me gustaría que me contarais un poco sobre antes. Solo lo que os sintáis cómodas compartiendo». Sofía miró a Valentina, quien dio un asentimiento apenas perceptible. «Empezó cuando mamá se fue», susurró Sofía. «Papá dijo que nos había abandonado, pero...» «¿Vaciló?» «Pero...» la animó la doctora Ruiz. «Pero recuerdo que lloraba. Tenía moratones en la cara y nos abrazó muy fuerte antes de irse». Valentina se encogió, hundiendo el rostro en el hombro de su hermana. «¿Qué edad teníais?» «Teníamos 8 años», respondió Sofía. «Ahí fue cuando todo empeoró. Papá empezó a beber más. Decía que éramos como ella, unas traidoras desagradecidas». La doctora Ruiz tomó algunas notas. «¿Y cómo era la vida en casa?» Sofía respiró hondo. Nunca sabíamos de qué humor estaría. A veces, con las primeras copas, estaba alegre. Contaba historias, prometía regalos, pero luego sus manos comenzaron a temblar. Valentina las sujetó con firmeza. «Se volvía violento», continuó Sofía, su voz apenas un susurro. «Rompía cosas, gritaba, decía que éramos de su propiedad, que nadie más nos querría». «¿Y qué hacíais vosotras?» Aprendí a detectar las señales. Cuando empezaba a ponerse agresivo, escondía a Valentina en el sótano. Había un pequeño hueco allí, detrás de unas cajas viejas. Le llevaba mantas, agua. La doctora Ruiz notó cómo Valentina se apretaba más contra su hermana al mencionar el sótano. «Estabas protegiendo a tu hermana». Sofía asintió. Ella dejó de hablar después de que él... Su voz falló. Valentina se subió la manga, revelando una fina cicatriz en su antebrazo. La doctora Ruiz mantuvo la compostura profesional, pero le dolía el corazón. «Fue cuando rompió la botella», explicó Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro. Valentina había tirado un vaso. «No fui lo suficientemente rápida». «Era solo una niña, Sofía. No se esperaba que fueras rápida. Pero prometí protegerla. Después de que mamá se fue, prometí que nada volvería a hacerle daño a mi hermana». La psicóloga observó cómo Valentina secaba las lágrimas de su hermana, invirtiendo brevemente sus roles. «¿Cómo escapasteis?» «Al colegio, a veces, cuando nos dejaba ir. O a casa de la doña Luisa, nuestra vecina. Ella notó los moratones, intentó ayudar. Pero papá se enteró y nos prohibió hablar con ella». «¿Y la policía?» Sofía soltó una risa amarga. Era amigo de los policías locales.
Siempre decían que eran solo asuntos de familia. La doctora Ruiz escribió más notas. El patrón era claro: aislamiento sistemático, abuso de poder, manipulación de las autoridades. Esa última noche, continuó Sofía después de un momento, estaba peor que de costumbre. Había perdido su trabajo de nuevo. Empezó a destrozarlo todo, diciendo que nos iba a dar una lección final. Valentina comenzó a temblar violentamente. Sofía la abrazó con fuerza. Logramos escapar por la ventana de atrás. Corrimos sin rumbo. Y fue entonces cuando encontramos al señor Morales. Ricardo. La doctora Ruiz vio cómo los hombros de las gemelas se relajaban ligeramente al mencionar a Ricardo. «¿Cómo os sentís aquí con Ricardo?» «Seguras», respondió Sofía de inmediato. «Nunca grita, nunca exige nada». Y esbozó una leve sonrisa. «Nos deja comer todo lo que queramos». Era la primera vez que la psicóloga veía una sonrisa genuina en Sofía. «Valentina», preguntó suavemente la doctora Ruiz, «¿te gustaría decirme cómo te sientes?» La niña vaciló. Luego cogió un bloc de papel y escribió con letra temblorosa: «Tengo miedo de que sea un sueño». «¿Por qué crees que es un sueño?» Más escritura. «Las cosas buenas no le pasan a gente como nosotras». «¿Qué tipo de gente sois?» «Rotas», respondió Sofía por ambas. «Papá siempre decía que éramos mercancía defectuosa, que por eso mamá se fue». La doctora Ruiz sintió una oleada de ira profesional. El daño psicológico era extenso, pero había esperanza. Las niñas se tenían la una a la otra y ahora tenían a Ricardo. «Sois supervivientes», afirmó con firmeza. «Pasasteis por cosas que ningún niño debería enfrentar, pero sobrevivisteis. Eso no es estar rotas, es ser extraordinariamente fuertes». Sofía parpadeó sorprendida. Valentina levantó la vista por primera vez en la sesión. «¿Y Ricardo?» Sofía buscó las palabras. «Es diferente». «Bueno, como nos imaginábamos que deberían ser los padres». Valentina escribió. Hace sonreír a Sofía. La sesión continuó, revelando más capas de trauma. Noches sin comida, días encerradas en casa, amenazas constantes. Sin embargo, también mostró la notable fuerza del vínculo entre las hermanas. Cuando Ricardo regresó del trabajo esa tarde, encontró a las gemelas agotadas, pero más ligeras, como si se hubieran quitado un peso de encima. «Fue duro», le dijo la doctora Ruiz en privado, «pero necesario. Necesitaban empezar a procesar el trauma». ¿Y ahora? Ahora continuamos, día a día. Su mayor temor es que esto sea temporal, que te canses, que las devuelvas. Ricardo sintió que se le encogía el corazón. Nunca. Entonces, demuéstraselo. Consistencia, paciencia, amor incondicional. Eso es lo que más necesitan ahora. Esa noche, Ricardo encontró a las gemelas quedándose dormidas en la sala de televisión. Había puesto una película infantil, pero apenas la vieron antes de caer rendidas, abrazadas como siempre. Viendo a esas dos valientes niñas, Ricardo hizo una promesa silenciosa. Nunca más tendrían que ser fuertes solas. Ahora lo tenían a él, para siempre. La oficina de Ricardo Morales bullía de actividad esa mañana. Detectives privados, expertos forenses y abogados llenaban la sala de conferencias, analizando cada aspecto de la amenaza de Roberto Herrera. El análisis de la carta reveló algo interesante, dijo un especialista forense. Rastros de alcohol barato, pero también de otra sustancia química, probablemente medicamentos con receta. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué tipo de medicamentos? Antipsicóticos, y por la concentración no los está tomando regularmente. El detective Manuel Mendoza, un ex policía con décadas de experiencia, extendió fotografías sobre la mesa. Roberto Herrera sigue un patrón: alcoholismo, violencia doméstica, comportamiento obsesivo. ¿Conseguisteis su historial? 3 cargos de asalto, 2 por conducir ebrio. Pero lo peor son las denuncias archivadas, todas relacionadas con violencia contra mujeres. Ricardo estudió los informes policiales. Cada página revelaba más del monstruo que había aterrorizado a Sofía y Valentina.
¿Cómo mantuvo la custodia de las niñas? Conexiones, respondió Mendoza con amargura. Herrera trabajó de seguridad en varios bares frecuentados por policías. Construyó una red informal de protección. La abogada Ana Lee intervino. Estamos presentando una orden de custodia de emergencia. Con las pruebas de abuso y la carta amenazante, tenemos un caso sólido. ¿Cuánto tardará la custodia temporal? Unos días. La permanente podría llevar meses, pero Herrera no tendrá acceso legal a las niñas durante el proceso. Ricardo asintió, revisando una vez más las cámaras del ático en su teléfono. Las gemelas estaban a salvo, haciendo los deberes con el tutor privado. ¿Y la carta?, preguntó. ¿Pudisteis rastrear al repartidor? Mendoza proyectó imágenes de las cámaras de seguridad. Un adolescente local ganando dinero extra haciendo repartos. Dijo que un hombre se le acercó en un bar, le ofreció 50 euros por dejar el sobre. ¿Herrera? No, la descripción no coincide. Probablemente un intermediario. La preocupación de Ricardo creció. Herrera estaba siendo más calculador de lo que pensaban. Necesitamos más, dijo. Quiero saberlo todo. ¿Dónde vive? ¿Dónde bebe? ¿Quiénes son sus contactos? Especialmente quién pagó su fianza. Estamos en ello, aseguró Mendoza. Hemos establecido una vigilancia discreta en sus lugares conocidos, pero está siendo cuidadoso, cambiando su rutina. La reunión continuó, cada especialista aportando su experiencia. Se revisaron perfiles psicológicos, se estudiaron patrones de comportamiento, se reforzaron las medidas de seguridad. Señor Morales, llamó su atención Vargas, el jefe de seguridad. Hemos encontrado algo en las cámaras del edificio. Las imágenes mostraban a un hombre observando el edificio del ático desde un café al otro lado de la calle. No era Herrera, pero algo en su postura levantó las alarmas. Vigilancia, explicó Vargas. Está estudiando nuestras rutinas, buscando debilidades. ¿Lo hemos identificado? Ex militar. Trabaja como guardia de seguridad privado. Tiene conexiones con Herrera de cuando sirvieron juntos. Ricardo sintió un escalofrío. Herrera no actuaba solo. Tenía una red de apoyo, gente con entrenamiento. Doble seguridad, ordenó. Quiero equipos de guardia 24/7, monitoreo constante. Y, vaciló, preparad la casa de seguridad. Vargas asintió, entendiendo. Si Herrera intentaba algo, necesitarían una ruta de escape y una ubicación secreta donde las niñas estuvieran a salvo. La abogada Lee volvió con más documentos. Conseguí una orden de alejamiento preliminar. Herrera no puede acercarse a menos de 500 metros de las niñas o de usted. Como si un trozo de papel fuera a detenerlo, murmuró Ricardo. No, pero nos da base legal para una acción inmediata si intenta algo. La mañana transcurrió en un torbellino de información y planificación. Ricardo absorbió cada detalle, decidido a no dejar ninguna brecha en la protección de las niñas. Su teléfono vibró. Un mensaje de la doctora Ruiz. Valentina tuvo un ataque de pánico hoy. Creyó ver a su padre por la ventana. Ricardo revisó inmediatamente las cámaras de la hora mencionada. Nada. Pero el miedo de la niña era real y justificado. Mendoza llamó al detective. Quiero saber más sobre su madre. Sara Jiménez, nacida Thompson. Desapareció hace 4 años. Ningún registro desde entonces. Encuéntrala. Podría ser crucial para el proceso de custodia. Mendoza tomó notas. Será difícil. Si se esconde de Herrera, probablemente cambió su identidad. Usa todos los recursos necesarios. El dinero no es un problema. Esa tarde trajo revelaciones más inquietantes. Los antipsicóticos encontrados en la carta eran parte de una receta antigua. Herrera tenía un historial de problemas mentales no tratados. Trastorno de la personalidad con rasgos obsesivos, explicó el psiquiatra forense. Combinado con alcoholismo y un historial de violencia, tenemos una bomba de relojería. Ricardo contempló la ciudad desde la ventana de su oficina, pensando en las 2 niñas que dependían de él.
Cada nueva información sobre Herrera solo confirmaba lo monstruoso y peligroso que era. Señor Morales, interrumpió Isabel sus pensamientos. Las niñas están en la línea. Ricardo respondió de inmediato. ¿Está todo bien? Sí, sonó alegre Sofía. Solo queríamos saber si tardarás mucho. Valentina te ha hecho un dibujo. Algo cálido se instaló en el pecho de Ricardo en medio de todo el caos y el peligro. Las niñas aún encontraban espacio para la alegría. Salgo ahora mismo, prometió. Guárdame ese dibujo. Colgó, decidido. Herrera podía tener recursos, conexiones, incluso cómplices. Pero Ricardo tenía algo más importante. 2 niñas que proteger, una familia que defender. La investigación continuó. Cada pista fue seguida, cada amenaza neutralizada. Mientras tanto, se aseguró de que Sofía y Valentina pudieran ser simplemente niñas, dibujando, estudiando, sonriendo. Porque al final, eso era lo que realmente importaba, darles la infancia que merecían, la seguridad que necesitaban y el amor que se les había negado durante tanto tiempo. El equipo de investigación de Ricardo ocupaba una sala entera, las paredes cubiertas de fotos y documentos conectados por hilos rojos. En el centro, una foto antigua. Sara Jiménez, sonriendo con las gemelas de 4 años en brazos. Último registro oficial, señaló Mendoza. Cuenta bancaria cerrada en 2019. Después de eso, nada. Nada es imposible en estos días, replicó Ricardo. Todo el mundo deja un rastro digital. Ya hemos revisado registros de empleo, alquileres, tarjetas de crédito. Fue meticulosa al desaparecer. Ricardo estudió la foto. La sonrisa no llegaba a los ojos de Sara. Ya había miedo allí. ¿Quién la ayudó? Nadie se desvanece por completo solo. Mendoza proyectó más imágenes. La vecina, doña Luisa, mencionada en el testimonio de las niñas. Murió hace 2 años, pero retiró una suma significativa antes de fallecer, e hizo varias llamadas a Sevilla. Ricardo se inclinó, interesado. Andalucía, una ciudad grande, pero con comunidades muy unidas. Perfecto para empezar de nuevo. La investigación se amplió. Se rastrearon registros, se contactaron conocidos. Sara Jiménez había desaparecido, pero alguien con sus huellas dactilares había sido contratada en una biblioteca municipal 3 años antes. Janet White, leyó Mendoza el nuevo nombre. Bibliotecaria, vive sola. Es voluntaria en un refugio de mujeres los fines de semana. Las fotos de vigilancia mostraban a una mujer diferente. Pelo corto y canoso, gafas grandes, ropa discreta. Pero los ojos, los mismos ojos que las gemelas. Es ella, confirmó Ricardo. ¿Cómo la contactamos? Con cuidado. Huyó por una razón. Si la asustamos. Ricardo pensó en las niñas. Tengo que ir en persona. Necesita saber que sus hijas están a salvo. El plan fue meticulosamente elaborado. Ricardo voló a Sevilla en su jet privado, alojándose discretamente en un hotel remoto. La biblioteca fue vigilada, las rutinas observadas. Sara, ahora Janet, seguía un patrón estricto. Trabajo, casa, iglesia los domingos. Una vida pequeña, controlada, invisible. ¿Señorita White? Se congeló al oír la voz de Ricardo, sus ojos buscando inmediatamente las salidas. La biblioteca estaba casi vacía esa tarde lluviosa. No se asuste, dijo Ricardo suavemente. He venido por Sofía y Valentina. El color desapareció de su rostro. Miss, están a salvo. Están conmigo ahora. Roberto ya no puede hacerles daño. Sara se tambaleó, apoyándose en una estantería. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Están vivas, susurró. Gracias a Dios, están vivas. Ricardo la guió suavemente a una sala de lectura privada. Sara temblaba, años de miedo y culpa derramándose. No quería dejarlas, comenzó, las palabras atropellándose. Pero él dijo que las mataría si no desaparecía. Me enseñó la pistola. Dijo que haría que pareciera un accidente. Lo sé, replicó Ricardo suavemente.
Las niñas nos contaron sobre los abusos. Sara se cubrió el rostro. Intenté llevármelas. 3 veces intenté huir con ellas, pero siempre nos encontraba. Tenía amigos en la policía, en los juzgados, y ahora no tiene nada. Está bajo investigación. Las niñas están bajo mi protección legal. Ella lo estudió con los ojos idénticos a los de Valentina. ¿Quién es usted? Ricardo le explicó todo. El rescate en el callejón, los meses de curación y protección. Sara bebió cada palabra, hambrienta de noticias de sus hijas. Valentina dejó de hablar, susurró en un momento. Mi valiente niña está empezando a abrirse ahora. ¿Y Sofía? Ha estado protegiendo a su hermana todo este tiempo. Más lágrimas. Eran tan pequeñas. No deberían haber pasado por esto. No deberían. Estoy de acuerdo, asintió Ricardo. Pero ahora tienen la oportunidad de empezar de nuevo, y necesitan a su madre. Sara se puso rígida. No puedo. Él no hará nada. Tengo recursos, Sara. Seguridad, abogados, protección policial real. Puedes volver con tus hijas. ¿Me odiarán? Te echan de menos. Sofía todavía guarda esa última foto vuestra en el parque. Sara sollozó. Años de culpa, miedo y anhelo aflorando. ¿Puedo verlas? Por eso estoy aquí. Pero tenemos que hacerlo bien, preparar a las niñas, garantizar tu seguridad. Los días siguientes estuvieron llenos de una intensa planificación. La identidad de Sara fue restaurada legalmente, se estableció la protección. Ricardo preparó suavemente a las gemelas para la noticia. Vuestra madre no os abandonó, explicó. Huyó para protegeros, y ahora tiene muchas ganas de veros de nuevo. Sofía lloró. Valentina escribió páginas de preguntas. Ambas oscilaban entre la esperanza y el miedo. El reencuentro tuvo lugar en el ático, con la doctora Ruiz presente como apoyo. Sara, con el pelo ahora de su color castaño natural, temblaba al salir del ascensor. Mamá, la voz de Sofía, pequeña e insegura, rompió la tensión. En segundos estaban en los brazos de la otra, con Valentina uniéndose al abrazo desesperado. «Mis niñas», sollozó Sara, «mis preciosas niñas. Perdonadme, perdonadme». Ricardo y la doctora Ruiz se retiraron discretamente, dándoles privacidad. A través de la cámara de seguridad, observó a la familia reunirse, 3 corazones rotos comenzando a sanar juntos. Sara les contó todo, el miedo constante, los intentos de fuga fallidos, la elección imposible de irse para mantenerlas con vida. Sofía y Valentina escucharon, lloraron, hicieron preguntas. «Nunca más os dejaré», prometió Sara. «Nunca más estaremos separadas». Ricardo, observando desde la distancia, sintió que algo se le encogía en el pecho. En solo unos meses, estas niñas se habían convertido en su familia. Ahora su madre había vuelto. ¿Sería este el final de su papel en sus vidas? Pero entonces Sofía lo llamó. «Ricardo, ven». Entró en la habitación, vacilante. Sofía corrió a abrazarlo. «Gracias», susurró, «por traer a nuestra mamá de vuelta». Valentina se unió al abrazo. Sara observaba, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias», dijo simplemente, «por cuidar de ellas cuando yo no podía». Ricardo entendió entonces. No estaba perdiendo a su familia, estaba ayudando a reconstruir una, más grande y más fuerte. La guerra contra Roberto Herrera aún no había terminado, pero ahora tenían una razón extra para luchar, otro corazón que proteger. Y Ricardo Morales los protegería a todos. Sus chicas, su familia, su hogar. El detective Mendoza dispuso una nueva serie de fotografías sobre el escritorio de Ricardo. Imágenes de cámaras de seguridad mostraban a Roberto Herrera en varios lugares de la ciudad, siempre en las sombras, siempre observando. Se está volviendo más audaz, señaló Mendoza. 3 avistamientos cerca de Morales Industries en la última semana. Ricardo estudió las fotos con atención. Herrera parecía más delgado, más inestable, con ojos hundidos y barba descuidada. Pero había algo calculador en su mirada que preocupaba a Ricardo.
Han llegado los antecedentes penales completos, anunció Vargas, el jefe de seguridad. Es peor de lo que pensábamos. El archivo era extenso. Aparte de las agresiones conocidas, había denuncias archivadas en 3 estados diferentes. El mismo patrón: violencia doméstica, acoso, amenazas. Siempre usando conexiones para escabullirse del sistema. ¿Cómo conservó la custodia?, murmuró Ricardo de nuevo. Tenía un patrón, explicó Vargas con gravedad. Primero el aislamiento, luego el control total. Cuando pierde ese control, elimina lo que no puede controlar. Ricardo completó la frase. Las niñas no son solo sus hijas, son su propiedad. Ahora que Sara ha vuelto. Exacto, tenemos que actuar rápido. La investigación se intensificó. Los equipos de vigilancia monitorearon cada movimiento sospechoso. Informantes en bares locales reportaron las conversaciones de Herrera. Cada vez más paranoico, más violento. Encontramos uno de sus escondites, informó Mendoza una tarde. Un apartamento alquilado con un nombre falso en el Bronx. Las fotos del lugar eran perturbadoras. Paredes cubiertas de recortes de periódico sobre Morales Industries. Fotos de vigilancia recientes de las gemelas, algunas demasiado recientes para la comodidad de Ricardo. ¿Cómo consiguió estas imágenes? Tiene ayuda, confirmó Vargas. Profesionales. Exmilitares como él, mercenarios. Un mapa de la ciudad dominaba una pared. Marcas rojas indicaban el ático, la empresa, el colegio al que irían las niñas. Herrera estaba planeando algo grande. Necesitamos más, insistió Ricardo. Quiero saber cada uno de sus movimientos, cada contacto, cada aliento. La investigación se ramificó. Los registros telefónicos mostraron llamadas a números sospechosos. Las transacciones bancarias revelaron pagos a empresas fantasma. Está montando una operación, advirtió Vargas. Ya no es solo un padre obsesivo, es una amenaza organizada. Ricardo reforzó la seguridad de nuevo. Más guardias, más cámaras, protocolos más estrictos. Las gemelas y Sara nunca estaban solas. Encontramos su arsenal, informó Mendoza una tarde. Armas, explosivos, equipo táctico, suficiente para una pequeña guerra. ¿Y Herrera? Ha desaparecido. Vació el apartamento. Pero dejó esto para usted. Otra carta, la letra temblorosa, más airada ahora. Puede que tengas dinero, Morales, puede que tengas guardias, cámaras, todo tu imperio, pero yo tengo tiempo. Y cuando bajes la guardia, cuando creas que están a salvo, recuperaré lo que es mío. Ricardo arrugó la carta. Quiere asustarnos, hacer que cometamos un error. Está funcionando, observó Vargas. Tu equipo está nervioso, las niñas lo perciben. Sara apenas duerme. Era cierto. El miedo se había colado en el ático como una niebla tóxica. Sofía estaba más protectora que nunca. Valentina volvía a tener pesadillas. Y Sara saltaba ante cada sonido inesperado. Tenemos que terminar con esto, decidió Ricardo. No podemos seguir esperando a que él ataque. Tenemos una oportunidad, dijo Mendoza. Herrera sigue un patrón. Siempre vuelve a los mismos lugares en fechas significativas. ¿Qué fechas? El aniversario de su boda con Sara. Siempre bebe en el mismo bar, cada año. Ricardo sintió el peso de la decisión. Era arriesgado, pero era una oportunidad. Preparadlo todo, ordenó. Quiero una operación impecable, sin margen de error. Los preparativos comenzaron. Se posicionaron equipos tácticos, se mapearon rutas de escape, cada detalle se planificó meticulosamente. Sara proporcionó más información, lugares que Herrera frecuentaba, contactos que mantenía, hábitos que recordaba. Cada pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. No lo pondrá fácil, advirtió ella. Roberto siempre fue meticuloso en sus obsesiones. Por eso nosotros tenemos que ser aún más meticulosos, replicó Ricardo. La tensión aumentaba cada día. Herrera permanecía invisible, pero su presencia se sentía en cada sombra, en cada ruido sospechoso. Las gemelas notaron el cambio en la atmósfera.
Va a intentar llevarnos, ¿verdad?, preguntó Sofía una noche. No lo permitiré, prometió Ricardo. Nunca más os hará daño. Valentina escribió en su blog de notas: ¿pero y si te hace daño a ti? La preocupación en los ojos de las niñas le rompió el corazón. Ya habían perdido tanto, sufrido tan profundamente. No me pasará nada, aseguró Ricardo. Y pronto esta amenaza habrá terminado. Confiad en mí. La operación estaba lista, cada agente en su posición, cada cámara monitoreada, cada salida cubierta. La trampa estaba preparada. Ahora solo tenían que esperar a que Herrera entrara en ella. Vendrá, afirmó Sara con confianza. Su orgullo no le permitirá perder. Ricardo observó a su familia improvisada. Sara leyendo a las gemelas, tratando de mantener un atisbo de normalidad en medio del caos. Tenía tanto que proteger, tanto que perder ahora, pero era exactamente por eso que necesitaba acabar con esta amenaza, para que Sofía pudiera sonreír sin miedo, para que Valentina pudiera encontrar su voz de nuevo, para que Sara pudiera finalmente dormir en paz. La casa llegaba a su clímax, y esta vez Roberto Herrera no escaparía de la justicia, porque ya no se enfrentaba solo a una mujer asustada o a unas niñas indefensas. Se enfrentaba a Ricardo Morales, y Ricardo protegía a su familia a cualquier coste. La sala de interrogatorios estaba en silencio, a excepción del bajo zumbido de la cámara de video. Sara Jiménez se sentó erguida, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras la abogada Ana Lee preparaba los documentos. «Podemos empezar cuando esté lista, señora Jiménez», dijo Ana amablemente. «Recuerde, este testimonio es crucial para el caso de custodia». Sara respiró hondo, encontrando fuerza en la mirada alentadora de Ricardo desde un rincón de la sala. «Conocí a Roberto en 2008», comenzó. «Yo era una enfermera recién graduada, él acababa de dejar el ejército. Al principio era encantador, protector. Dijo que había encontrado su propósito en mí». Su voz tembló ligeramente. «La primera señal fue durante nuestro compromiso. Tuvo un arrebato violento cuando un amigo me abrazó. Le rompió la nariz al hombre. Dijo que me estaba protegiendo de otros hombres». Ana tomó notas meticulosas mientras la cámara capturaba cada palabra. Debería haberlo visto entonces, pero lloró, suplicó perdón, juró que solo era estrés postraumático. Le creí, quería creerle. Sara hizo una pausa, bebiendo un poco de agua. La boda fue rápida, aislada. Ya había empezado a alejarme de amigos y familiares. Decía que éramos nosotros contra el mundo. ¿Cuándo comenzó la violencia? 3 meses después. Cosas pequeñas al principio. Empujones, agarres fuertes en el brazo, gritos por cualquier cosita. Siempre seguidos de remordimiento, regalos, promesas. Las lágrimas comenzaron a caer. Cuando me quedé embarazada de las gemelas, pensé que mejoraría. Y por un tiempo, lo hizo. Roberto estaba eufórico, ya planeando el futuro de sus chicas. Sara se estremeció ante el recuerdo. El parto fue difícil. Estuve hospitalizada una semana. Cuando volví, había estado bebiendo todas las noches, furioso por tener que cuidar solo a las bebés. Esa fue la primera vez que me golpeó de verdad. Puñetazos, patadas. Dijo que prefería quedarme en el hospital que cuidar de la familia. Ana le ofreció un pañuelo, con delicadeza. Ricardo estaba de pie con los puños apretados, controlando su ira. Las gemelas tenían 3 meses cuando intenté huir por primera vez. Hice una maleta mientras él estaba en el trabajo, cogí algo de dinero escondido, pero tenía amigos en todas partes. Un policía le alertó. Me atrapó en la estación de autobuses. Sara se tocó una cicatriz en el cuello, inconscientemente. Esa noche pensé que moriría. Oscilaba entre la rabia y la súplica, ahogándome y luego besando los moratones, jurando que todo era mi culpa por intentar destruir nuestra familia. ¿Cómo sobrevivió todos esos años? Aprendí a ser invisible, a predecir sus estados de ánimo, a anticipar sus necesidades. Las gemelas también aprendieron.
Sofía especialmente. Tan joven y ya sabía cuándo él era peligroso. Las lágrimas fluían libremente ahora. Debería haberlas protegido mejor, pero cada intento de escapar fracasó. Cada súplica de ayuda fue ignorada. Roberto tenía conexiones en todas partes. Entonces, ¿por qué se fue sola? Sara cerró los ojos, reviviendo esa noche. Sofía tenía 6 años. Roberto estaba furioso porque derramó zumo en la alfombra. Empezó a pegarle. Valentina intentó proteger a su hermana y su voz flaqueó. Ricardo se acercó, ofreciendo un apoyo silencioso. Lanzó a Valentina contra la pared. Se desmayó. Mientras yo la atendía, fue a por su pistola. Dijo que como yo no podía enseñarles bien, él les mostraría cómo se hacía. Sara tembló. Le supliqué. Le ofrecí cualquier cosa. Dijo que tenía una elección: desaparecer para siempre o ver cómo mis hijas tenían un accidente. Me enseñó artículos de noticias sobre otras familias, otras mujeres que lo habían desafiado. ¿Y creyó su amenaza? Karen Martínez, susurró Sara, su ex prometida. Roberto me contó su accidente como una advertencia. Más tarde descubrí que no fue la única. Ana presentó fotos de otras víctimas. Sara reconoció patrones, conexiones, amenazas similares. ¿Cómo desapareció? Doña Luisa, nuestra vecina, formaba parte de una red de apoyo para mujeres maltratadas. Me ayudó con documentos falsos, conexiones en otras ciudades. Pero el precio, sollozó Sara. El precio fue dejar a mis niñas. ¿Mantuvo el contacto con doña Luisa? Llamadas codificadas, una vez al mes. Me daba noticias básicas, que las niñas estaban vivas, que iban al colegio. Cuando ella murió, perdí mi único vínculo con ellas. Sara miró directamente a la cámara. Cada día lejos de ellas fue una tortura. Cada cumpleaños perdido, cada Navidad sola. Pero la alternativa era verlas morir. Roberto nunca bromeaba con sus amenazas. ¿Y ahora? ¿Por qué volver? Porque, por primera vez, hay una esperanza real. Sara miró a Ricardo, alguien con los recursos para luchar contra Roberto, el poder para protegerlas de verdad. No podía seguir escondida sabiendo que mis hijas, por fin, tienen una oportunidad de tener una vida normal. El testimonio continuó durante horas. Sara reveló cada incidente de violencia, cada amenaza, cada intento de fuga fallido. Un claro patrón de abuso sistemático y terror psicológico emergió. Una última pregunta, dijo Ana suavemente. ¿Qué quiere para sus hijas ahora? Sara se enderezó. Quiero que sean libres, que nunca más sientan miedo de su propio padre, que vivan como niñas normales, con una familia que las ama y nunca las hiere. Cuando la cámara finalmente se apagó, Sara se derrumbó. Ricardo la sostuvo mientras ella lloraba, liberando años de culpa y dolor reprimido. ¿Hice lo correcto?, preguntó entre sollozos. ¿Dejarlas para protegerlas? Hiciste lo que tenías que hacer con las opciones que tenías, respondió Ricardo con dulzura. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Ana recogió los documentos. Este testimonio es crucial, Sara. Junto con las pruebas físicas y las declaraciones previas, tenemos un caso sólido. ¿Y Roberto? No volverá a hacer daño a nadie, prometió Ricardo. Sobreviviste, protegiste a tus niñas lo mejor que pudiste. Ahora nos toca a nosotros protegerte a ti. Sara asintió, exhausta pero decidida. Años de secretos y miedo habían salido a la luz. El siguiente paso sería la justicia. Para ella, para las gemelas y para todas las demás víctimas de Roberto Herrera. La mañana amaneció gris sobre Madrid, el cielo plomizo reflejando la tensión del día que se avecinaba. En el apartamento de Ricardo, Sara ajustaba nerviosamente la cinta en el pelo de Sofía, sus manos temblando ligeramente. Las gemelas habían dormido mal, atormentadas por pesadillas sobre lo que enfrentarían hoy. «Recordad», susurró Sara mientras ayudaba a las niñas a prepararse, «sois más fuertes que él. Sus palabras ya no pueden haceros daño».
En la espaciosa sala de estar del ático, Ricardo repasaba los detalles de seguridad con Vargas por 10ª vez. Cada entrada al juzgado estaba mapeada, cada guardia colocado estratégicamente. Nada se dejaba al azar. La seguridad será férrea, aseguró Vargas. Herrera no tendrá ninguna posibilidad de acercarse. El Juzgado Federal de Madrid era imponente, con sus columnas de mármol y cristales tintados. Coches de policía rodeaban el perímetro, precauciones adicionales tras las amenazas de Roberto. Ricardo observó a su familia mientras subían los escalones. Sara tratando de parecer fuerte. Sofía protectora como siempre. Valentina casi escondiéndose detrás de ellas. En la sala de conferencias, Ana Lee dirigía a su equipo con precisión militar. Documentos cuidadosamente organizados cubrían la mesa de caoba. Cada prueba, cada registro, cada prueba del terror psicológico que Roberto Herrera había desatado sobre su familia. El caso es sólido, explicó Ana, ajustándose sus gafas de montura fina. Tenemos pruebas documentadas, testigos creíbles y ahora su diario. La jueza Ferrer es conocida por su firme postura en casos de abuso psicológico. En un rincón de la sala, la doctora Ruiz trabajaba en silencio con las gemelas, guiándolas a través de técnicas de respiración y anclaje. «Recordad», dijo amablemente, «ahora tenéis el control. Si os sentís incómodas, usad nuestra señal». Sofía practicó su respiración con calma, mientras Valentina agarraba un pequeño cristal en su mano, su ancla de seguridad. La psicóloga observó con orgullo lo lejos que habían llegado, aunque el trauma aún era evidente. El radio de Vargas crepitó, rompiendo la concentración de todos. Herrera está aquí, está con el abogado defensor. Y hay un grupo de simpatizantes con él. Sara palideció visiblemente. Ricardo se movió instintivamente para bloquear su vista de las ventanas. A través del cristal podían ver a un pequeño grupo sosteniendo pancartas sobre los derechos de los padres y la familia tradicional. «Ignoradlos», instruyó Ana con firmeza. «Solo están aquí para provocar una reacción. Manteneos enfocados». La sala del tribunal estaba abarrotada cuando entraron. Periodistas, fuerzas del orden, curiosos. Un murmullo recorrió la multitud mientras la familia pasaba. Roberto Herrera ya estaba sentado en el lado de la defensa, aparentemente tranquilo con su traje barato. Pero en sus ojos había un brillo depredador que hizo que Ricardo se posicionara protectoramente. «Todos en pie», anunció el alguacil. «Este tribunal está ahora en sesión. Preside la honorable jueza Isabel Ferrer». La jueza era una mujer de mediana edad con una mirada aguda que parecía ver a través de cualquier pretensión. Inspeccionó la sala durante un largo momento antes de hablar. Caso número 2347B, custodia de las menores Sofía y Valentina Herrera, con cargos penales asociados. Dada la naturaleza sensible de este caso y la presencia de menores, cualquier interrupción resultará en la expulsión inmediata. Señora Lee, puede comenzar. Ana se levantó con elegancia. Señoría, presentamos un caso de abuso psicológico sistemático y terrorismo emocional que abarca más de una década. Roberto Herrera no solo aterrorizó a su esposa e hijas, sino que cultivó un ambiente de miedo constante y control total. Las siguientes horas fueron una exposición metódica de la pesadilla que había sido la vida bajo el yugo de Roberto Herrera. Se reprodujeron grabaciones de sus arrebatos de ira, su voz atronadora despotricando sobre decepciones y propiedad, haciendo que las gemelas se encogieran en sus asientos. Diarios detallados documentaban sus reglas obsesivas, horarios específicos para cada actividad, castigos elaborados por infracciones menores, listas interminables de los fracasos de las niñas. Las niñas vivían en un terror constante, testificó Gloria Martínez, una antigua profesora de las gemelas. Cualquier nota por debajo de un sobresaliente significaba castigos psicológicos severos, aislamiento, humillación pública, sermones interminables sobre cómo eran unas decepciones.
El abogado defensor, Thomas Reed, intentó minimizar durante el contrainterrogatorio. ¿No es normal que los padres exijan excelencia académica, establezcan reglas y consecuencias? Lo normal es alentar, respondió la profesora con firmeza. No amenazar a niñas de 7 años con el abandono si sacan un notable en matemáticas. No obligarlas a escribir redacciones sobre su propia inutilidad cuando no cumplen expectativas imposibles. Sara fue la siguiente testigo. Ricardo pudo ver su miedo mientras se acercaba al estrado, pero también había una nueva fuerza en su porte, la fuerza de alguien que finalmente podía contar su verdad. Señora Jiménez, comenzó Ana suavemente, ¿podría describir la rutina en su hogar? Sara respiró temblorosamente, sus manos retorciendo la tela de su falda. Roberto tenía reglas para todo. La hora a la que nos levantábamos, cómo hacíamos las camas, incluso qué palabras podíamos usar. Las niñas tenían frases guionizadas para cuando él llegaba a casa. Cómo sonreír, qué decir, incluso cómo estar de pie. ¿Y si se rompían estas reglas? Él explotaba. Podía pasar horas gritando, enumerando cada defecto, cada decepción. Hacía que las niñas se pusieran firmes mientras describía en detalle lo inútiles que eran, como nadie más las querría jamás. Reed pasó al ataque durante el contrainterrogatorio. ¿Y por qué no buscó ayuda? ¿Por qué dejó a sus hijas con alguien que usted afirma que es tan terrible? «Protesto», interrumpió Ana. «Argumentativo». «Reformularé», dijo Reed con una sonrisa fría. ¿Cuáles fueron sus razones para dejar a 2 niñas con un hombre que describe como abusivo? Sara miró directamente a Roberto por primera vez. Porque prometió destruirlas si no me iba. Me enseñó lo que le hizo a Karen Martínez, cómo la rompió psicológicamente antes del accidente. Dijo que haría lo mismo con mis niñas, lentamente, para que yo supiera que era mi culpa. La tensión en la sala era palpable. Roberto mantenía una leve sonrisa, casi divertido, como si todo fuera una gran broma. Sofía testificó a continuación. Parecía pequeña en la imponente silla, pero había una dignidad sorprendente para alguien tan joven. «¿Cómo era la vida con tu padre?», preguntó Ana suavemente. «Era como caminar por un campo de minas», respondió Sofía, su voz temblando. «Nunca sabíamos qué desencadenaría una explosión. Un vaso fuera de lugar, una risa demasiado fuerte, unos deberes menos que perfectos. ¿Y qué pasaba durante esas explosiones? Gritaba durante horas, nos llamaba inútiles, estúpidas. Decía que éramos como nuestra madre, unas fracasadas que solo sabían decepcionar. Nos hacía repetir que éramos su propiedad, que nunca seríamos nada sin él. A continuación, se presentaron los dibujos de Valentina. Imágenes perturbadoras de pequeñas figuras rodeadas de sombras amenazantes, palabras crueles en nubes oscuras que parecían asfixiarlas. El mutismo selectivo de Valentina, explicó la doctora Ruiz al tribunal, es una respuesta a un trauma psicológico severo. Cuando las palabras se han utilizado como armas durante tanto tiempo, el silencio se convierte en una defensa necesaria. La prueba más impactante vino después. El diario secreto de Roberto, encontrado en su escondite. Páginas y páginas de planes de control obsesivo, listas de castigos psicológicos, estrategias detalladas para quebrar la resistencia de las niñas. Planificó meticulosamente cada aspecto del terror psicológico, explicó Ana, proyectando imágenes del diario. Cada palabra cruel, cada manipulación, cada técnica para mantener a sus víctimas en sumisión total. Fue entonces cuando algo en la expresión de Roberto cambió. La ligera sonrisa desapareció, reemplazada por algo más oscuro. «¡Mentiras!», rugió de repente, poniéndose de pie. «Son todo mentiras, son mías». Los guardias se movieron al instante, pero Herrera estaba fuera de control. «¡Miradme!», gritó a las gemelas. «¡Mirad a vuestro padre! No sois nada sin mí. ¡Nada!». Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. En medio del caos, una voz pequeña pero clara cortó el alboroto.
No somos tuyas, dijo Valentina, hablando en público por primera vez en años. Nunca más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se congeló, con los ojos fijos en la hija que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Por un momento, algo parpadeó en su rostro. Conmoción, ira y luego miedo. Tú, comenzó, su voz extrañamente alterada. ¿Suenas? Exactamente como... No puede ser. Los guardias finalmente lo alcanzaron, pero Herrera parecía estar en otro lugar, murmurando algo sobre su propia infancia, sobre voces del pasado. Se levanta la sesión, declaró la jueza. Reanudaremos mañana a las 9:00 a.m. Llévense al acusado para una evaluación psicológica inmediata. Mientras se llevaban a Roberto, todavía murmurando incoherentemente, Ricardo sintió que algo más profundo estaba emergiendo. Ya no se trataba solo de control y abuso. Había heridas más antiguas, traumas más profundos en juego. La familia fue escoltada a una sala segura, donde Sofía se aferró a Valentina con todas sus fuerzas. «Hablaste», le susurró a su hermana. «Realmente hablaste». Valentina temblaba, pero había una nueva luz en sus ojos. La luz de alguien que había reclamado su voz, literal y metafóricamente. «¿Qué le ha pasado?», le preguntó Sara a Ana en voz baja. Esa reacción, cuando Valentina habló. «No estoy segura», respondió la abogada, pensativa. Pero algo en su voz desencadenó algo en él. La evaluación psicológica podría revelar más. Ricardo observó a su familia, sintiendo que estaban al borde de descubrimientos importantes. El juicio ya no era solo sobre custodia y justicia. Estaba desenterrando verdades enterradas hace mucho tiempo. Mientras esperaban a ser escoltados a casa, la tensión en el aire era palpable. Mañana traería más revelaciones, más confrontaciones, quizás incluso algunas respuestas. Pero por hoy se había ganado una pequeña victoria. Valentina había encontrado su voz, y de alguna manera sus simples palabras habían resquebrajado la fachada de Roberto Herrera, ofreciendo un vistazo del hombre roto detrás del monstruo. El verdadero enfrentamiento, Ricardo se dio cuenta ahora, no había hecho más que empezar. El ala psiquiátrica de la prisión federal era diferente al resto de la instalación. Las paredes en tonos suaves reemplazaban el gris institucional, y aunque las ventanas todavía tenían barrotes, dejaban entrar más luz natural. Aquí era donde Roberto Herrera había comenzado su viaje más duro, confrontar al hombre en el que se había convertido. El doctor Marcos Bennett, especialista en trauma generacional, observaba a Roberto a través de la mesa durante su sesión diaria. 3 meses de tratamiento intensivo habían cambiado visiblemente a Roberto. El hombre que una vez intimidaba a los demás ahora parecía más pequeño, más vulnerable, las capas de agresión desprendiéndose para revelar décadas de dolor. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó el doctor Bennett, notando las profundas ojeras bajo los ojos de Roberto. «Las pesadillas». «Son peores», admitió Roberto con voz ronca. «Ahora no son solo los recuerdos de mi padre, veo a mis hijas, el terror en sus ojos, exactamente como yo lo miraba a él». El psiquiatra tomó algunas notas. La capacidad de Roberto para hacer estas conexiones era un avance significativo. En las primeras semanas, todavía había intentado justificar sus acciones, escondiéndose detrás de excusas de disciplina y amor paternal. ¿Quieres hablar sobre la pesadilla específica que te ha perturbado? Roberto respiró hondo, sus manos temblando ligeramente. Era Valentina en el tribunal, pero en el sueño también era mi madre, de alguna manera. Sus voces se superponían. «No somos tuyas». Eso es lo que mi madre debería haberle dicho a él, lo que yo debería haberle dicho. El tratamiento combinaba terapia intensiva con la medicación adecuada, antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo que ayudaban a Roberto a mantener la claridad mental suficiente para hacer el trabajo emocional. «He empezado a escribir cartas», dijo Roberto, después de un momento de silencio.
como sugirió. Para ellas, para mi madre, incluso para él. El doctor Bennett asintió, animándolo. Las cartas eran una herramienta terapéutica importante. Aunque nunca se enviaran, le permitían a Roberto procesar sus sentimientos de forma constructiva. Querida Valentina, leyó Roberto de una hoja arrugada con la voz temblorosa. Siento haberte robado la voz por convertir las palabras en armas, como él hizo conmigo. Fuiste más valiente que yo. Encontraste el coraje para decir no, algo que yo nunca logré. Las lágrimas comenzaron a caer, emborronando la tinta. Sofía, mi pequeña protectora, siento haberte forzado ese papel, por hacerte cargar con un peso que ni yo, un adulto, podía soportar. Mereces ser solo una niña. El viaje de Roberto era complejo. Décadas de trauma no desaparecerían fácilmente, y los patrones de comportamiento profundamente arraigados requerían una vigilancia constante para cambiar. ¿Cómo te sientes respecto a Sara?, preguntó el doctor Bennett suavemente. Avergonzado, respondió Roberto después de una larga pausa. Hice exactamente lo que hizo mi padre. Controlé cada aspecto de su vida, castigué cualquier signo de independencia. Y cuando intentó proteger a vuestras hijas, la obligué a irse, como mi padre obligó a mi madre. Sí, la palabra salió como un sollozo. Me convertí en él, todos esos años jurando que sería diferente, que nunca sería como William Miller, pero me convertí en su copia exacta. Las sesiones grupales también formaban parte del tratamiento. Roberto comenzó a asistir a reuniones con otros hombres que confrontaban sus propios demonios de violencia y control. Mi padre decía que era amor, compartió en una sesión, que nos controlaba porque nos amaba, porque el mundo era peligroso. Yo les dije a mis hijas las mismas mentiras. El grupo ofrecía algo crucial, la oportunidad de ver el propio comportamiento reflejado en otros, de reconocer patrones y, lo más importante, de presenciar que el cambio real era posible. Un día particularmente significativo llegó cuando Roberto encontró una foto antigua. Él, a los 12 años, con sus hermanas menores. Yo las protegía de él, le dijo al doctor Bennett. Me ponía delante de ellas cuando él estaba furioso, lo distraía, exactamente como hacía Sofía por Valentina. ¿Qué te hace darte cuenta eso? Que en algún punto olvidé quién era. Ese niño que protegía a sus hermanas se convirtió en el monstruo que temía. La terapia no se trataba solo de confrontar el pasado, sino de desarrollar nuevas herramientas para el futuro. Roberto aprendió técnicas de manejo de la ira, practicó la comunicación no violenta, trabajó en reconocer e interrumpir patrones de pensamiento tóxicos. ¿Puedo pedir verlas?, preguntó un día con voz pequeña. No ahora. Sé que es demasiado pronto, pero quizás algún día. Eso dependería de muchos factores, respondió honestamente el doctor Bennett. Principalmente de su voluntad. Y tendrías que demostrar, a través de acciones consistentes, que eres seguro. Roberto asintió, aceptando la incertidumbre de una manera que habría sido imposible meses atrás. Es justo. Ellas merecen la elección, merecen tener el control que yo les quité. Las cartas siguieron acumulándose, ejercicios de honestidad brutal consigo mismo y con aquellos a quienes hirió. En una de ellas, finalmente logró escribirle a su difunto padre. Me enseñaste que el amor era control, que el respeto venía del miedo, que la familia era propiedad. Me llevó décadas darme cuenta de que todo eso eran mentiras. El amor real libera a las personas. El respeto viene de la amabilidad y la familia. La familia es una elección diaria de hacerlo mejor, de ser mejor. 6 meses después de comenzar el tratamiento, Roberto hizo una petición al doctor Bennett. Quiero grabar un video para ellas. No para pedir perdón, sé que aún no tengo ese derecho, sino para que sepan que ahora lo entiendo, que estoy tratando de cambiar. El video se grabó bajo una cuidadosa supervisión. Roberto, más delgado y canoso, pero con los ojos más claros,
Habló directamente a la cámara. Sofía, Valentina, no espero que veáis esto, ni ahora ni nunca. Solo quiero que quede constancia de que finalmente entiendo el daño que causé, que reconozco cada momento de terror, cada palabra cruel, cada libertad que os robé. Hizo una pausa, respirando con dificultad. No sois mías, nunca lo fuisteis. Sois personas increíbles y valientes que sobrevivieron al mismo terror que yo no pude superar de niño. Rompisteis el ciclo que yo perpetué, y estoy profundamente agradecido por ello. El video fue archivado, disponible para cuando y si las niñas decidieran verlo. Otro paso en el largo viaje de Roberto Herrera hacia la redención. El cambio real, explicó el Dr. Bennett en una de sus últimas sesiones de ese año, no es solo reconocer los errores o sentir remordimiento. Es hacer el trabajo diario y continuo de desaprender patrones tóxicos y construir otros nuevos. Roberto asintió, aferrando la última carta que había escrito. Esta, para sí mismo. Querido Roberto, no eres William Miller, pero ya no eres ese niño asustado que se convirtió en su propio monstruo. Estás aprendiendo, creciendo, cambiando. E incluso si nunca te perdonan, incluso si nunca vuelves a ver a tus hijas, tienes la responsabilidad de continuar este trabajo, porque romper el ciclo del trauma, aunque sea tarde, sigue siendo mejor que perpetuarlo. La redención no era un destino, sino un viaje. Y Roberto Herrera, finalmente libre de las cadenas de la negación y la rabia, estaba dando sus primeros pasos reales en ese camino. El cambio llegó una mañana de primavera. Sara observaba a las gemelas explorar el jardín de su nuevo hogar, una acogedora propiedad suburbana a las afueras de Madrid, elegida específicamente por su entorno familiar y su seguridad discreta pero eficiente. «Es diferente del ático», comentó Ricardo, uniéndose a ella en el porche. «Pero creo que es exactamente lo que necesitábamos ahora mismo». Sara sonrió, viendo a Sofía y Valentina descubrir un columpio que colgaba de un viejo árbol. El sonido de sus risas, más frecuente en los últimos meses, llenaba el aire matutino. «Es perfecto», respondió. «Hay espacio para crecer, para crear nuevos recuerdos». La casa había sido elegida y renovada con esmero. Cada detalle se planeó para crear un ambiente cálido y seguro, desde los colores suaves de las paredes hasta los espacios abiertos que eliminaban los rincones oscuros donde los miedos podían esconderse. Ricardo se había asegurado de una transición suave. La seguridad seguía presente, pero de forma más discreta. Cámaras modernas se mezclaban con la arquitectura y los guardias estaban entrenados para ser prácticamente invisibles mientras mantenían una vigilancia constante. «Mira, mamá», llamó Sofía desde el patio. «Aquí hay una jardinera perfecta para flores». La idea de nutrir nueva vida, de ver algo crecer bajo su cuidado, se convirtió en algo terapéutico para la familia. Pronto, el jardín se llenó de flores de colores, cada una elegida personalmente por las niñas. La rutina escolar también encontró su ritmo. Después de meses de tutoría privada para ponerse al día, las gemelas finalmente estaban listas para asistir a un colegio local, una institución pequeña y acogedora, con personal capacitado para tratar con niños que han pasado por traumas. «¿Qué tal vuestro primer día?», preguntó Ricardo cuando las recogió. «Diferente», respondió Valentina, su voz cada vez más fuerte. «Pero un diferente bueno». «La profesora dijo que le gustó mi dibujo», añadió Sofía emocionada. «Tienen un club de ciencias. ¿Puedo apuntarme?» «Por supuesto, cariño», sonrió Sara, recordando cómo antes cada actividad extraescolar era motivo de miedo y negociaciones tensas. Los fines de semana se convirtieron en momentos familiares especiales. Picnics en el jardín, noches de cine con muchas risas, juegos de mesa que a menudo terminaban en carcajadas. Todos estaban aprendiendo a simplemente existir juntos, sin miedo ni pretensiones. La terapia continuó, ahora a un ritmo más suave. La doctora Ruiz los visitaba 2 veces por semana, guiando a todos mientras procesaban la transición y solidificaban el progreso.
Habéis construido algo notable aquí, observó durante una sesión familiar. Una familia construida sobre la elección, el respeto y el amor genuino. Las gemelas florecieron visiblemente. Sofía se interesó por la fotografía, documentando momentos felices en lugar de preocuparse constantemente por los peligros acechantes. Valentina descubrió un talento para la música, su voz encontrando fuerza a través del canto. Ricardo, siempre presente pero nunca agobiante, se convirtió en una figura paterna natural. Ayudaba con los deberes, asistía a los eventos escolares, estaba allí para las pesadillas y las pequeñas celebraciones. «Nos cambiaste la vida», le dijo Sara una noche, después de que las niñas se hubieran acostado. No solo con recursos o protección, sino mostrándonos que hay una forma diferente de ser una familia. Su respuesta fue sincera. «Vosotras cambiasteis la mía. Me mostrasteis lo que realmente importa». El video de Roberto llegó a través del Dr. Bennett unos meses después de que se mudaran. Sara y Ricardo decidieron guardarlo hasta que, y sí, las niñas quisieran verlo. «Tienen derecho a elegir», explicó Sara, «a procesarlo a su debido tiempo». Las estaciones cambiaron y también la familia. El otoño trajo excelentes notas, ganadas por el deseo de aprender, no por el miedo. El invierno vio la primera fiesta de cumpleaños real de las gemelas, con amigos del colegio y decoraciones que ellas mismas eligieron. «Parecen niñas normales ahora», comentó una profesora en una reunión. «Son niñas normales», corrigió Ricardo suavemente. «Solo necesitaban una oportunidad para demostrarlo. La primavera trajo más cambios positivos. Sara comenzó un curso de enfermería, retomando el sueño interrumpido años atrás. Las gemelas actuaron en una obra de teatro escolar, sus voces fuertes y claras en el escenario. «Estoy orgullosa de vosotras», les dijo Sara después de la actuación, muy orgullosa. «Nosotras también estamos orgullosas de ti, mamá», respondió Sofía, abrazándola. «Por volver a la universidad. Y por ser valiente», añadió Valentina en voz baja. «Por enseñarnos que siempre podemos empezar de nuevo». El verano llegó con promesas de nuevas aventuras. Planearon su primer viaje familiar, un mes explorando Europa, descubriendo lugares donde ninguno de ellos tenía malos recuerdos. «¿Estamos listos?», preguntó Sara con un atisbo de la vieja ansiedad. «Más que listos», aseguró Ricardo. «Y si en algún momento algo no va bien, estaremos juntos para manejarlo». La vida no era perfecta. Todavía había días difíciles, momentos de miedo repentino, recuerdos que afloraban sin previo aviso. Pero ahora tenían herramientas para afrontarlos y, lo más importante, se tenían los unos a los otros. Una tarde particularmente significativa, Sofía encontró un viejo álbum de fotos mientras organizaba su habitación. En lugar de esconderlo, como habría hecho antes, lo trajo para que la familia lo viera junta. «Mira qué pequeñas éramos», comentó, viendo una foto de ellas a los 5 años, tan asustadas. «Y mirad ahora», dijo Ricardo con dulzura, mostrando una foto reciente de las gemelas sonriendo en el columpio del jardín. «La diferencia es el amor», declaró Valentina, a veces sorprendentemente sabia. «Antes todo era miedo. Ahora es amor». Sara atrajo a sus hijas en un abrazo, lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. Ricardo se unió a ellas, su corazón rebosante de afecto por esta familia que él había elegido y que lo había elegido a él. La casa estaba ahora llena de vida. Las risas resonaban por los pasillos, la música fluía del piano donde Valentina practicaba, y el aroma de galletas caseras, una nueva tradición de los sábados, llenaba la cocina. Afuera, las flores que las niñas habían plantado comenzaban a brotar, cada una única, cada una fuerte, cada una encontrando su propio camino hacia la luz, al igual que su familia. El futuro se extendía ante ellos ya no como una amenaza, sino como una promesa de más días de sol que de lluvia, más risas que lágrimas, más amor que miedo. Porque al final eso es lo que habían construido juntos. No solo una casa segura o una familia reconstituida, sino un verdadero hogar.
Un lugar donde el amor no necesitaba pruebas ni permisos, sino que simplemente existía, dado libremente, recibido con gratitud. Un nuevo horizonte lleno de posibilidades. Y lo enfrentarían como lo hacían todo ahora, juntos, fuertes y libres. En el porche, viendo el atardecer sobre su floreciente jardín, Sara suspiró contenta. «Lo logramos, ¿verdad?» «Lo logramos», confirmó Ricardo, mientras las risas de las niñas resonaban en el fondo. Y esto es solo el principio. El sonido de las voces de Sofía y Valentina llenaba el aire, portadoras de esperanza, portadoras de la promesa de un futuro en el que finalmente podrían ser solo eso: dos hermanas con una familia que las amaba, libres del miedo. El ala psiquiátrica de la prisión federal todavía albergaba a Roberto Herrera, pero sus sesiones de terapia habían cambiado de tono. Ya no solo confrontaba el pasado, sino que miraba hacia un futuro, aunque fuera un futuro que quizás nunca tendría plenamente con su familia. Sin embargo, saber que Sofía, Valentina y Sara estaban a salvo, viviendo sus vidas libres de su control, le daba una retorcida sensación de alivio. Ya no era responsable de ellas. No, eso estaba mal. Nunca había sido realmente responsable, solo controlador. Y ahora estaba aprendiendo la diferencia. La redención, le dijo el doctor. Bennett, una tarde, no significa evitar las consecuencias. Significa aceptarlas y aún así elegir hacerlo mejor cada día. Roberto había llegado a entenderlo. Cumpliría su condena, continuaría su tratamiento y seguiría trabajando en sí mismo. Si en un futuro lejano sus hijas alguna vez decidían verlo, rezaba por ser un hombre capaz de merecer ese encuentro. Por ahora, las cartas que escribía eran suficientes. No esperaba respuestas. Le bastaba con saber que finalmente había roto el ciclo, al menos dentro de sí mismo. A kilómetros de distancia, en la acogedora casa suburbana, la vida seguía su curso. Las gemelas estaban ocupadas con el colegio, los deportes, las clases de música y la risa de una vida que ya no giraba en torno al miedo. Sofía florecía académicamente, su aptitud natural para las ciencias brillaba. Soñaba con asistir a una prestigiosa universidad, una de esas de élite de las que Ricardo había leído. El lado artístico de Valentina floreció a través del canto y la pintura. Expresaba emociones que las palabras a veces no lograban transmitir. Escribió un breve poema para un trabajo escolar sobre encontrar su voz en el silencio más oscuro y ganó el primer premio. Sara, mientras tanto, destacaba en sus cursos de enfermería. Cada día recordaba la razón por la que eligió ese camino en primer lugar: sanar, salvar, proteger. Ricardo continuó dirigiendo Morales Industries, pero con una nueva perspectiva. Delegó más, liberando tiempo para estar con la familia. Las reuniones de la Junta ya no eran el centro de su vida. Los partidos de fútbol o los recitales de Sofía y Valentina lo eran. A veces, en los momentos de tranquilidad, después de que las niñas se acostaran, Sara y Ricardo hablaban del pasado, del callejón sucio donde las encontró por primera vez, del miedo que una vez consumió sus vidas. «Parece un mundo diferente», confesó Sara, tomando un té en el porche. «Pero a veces todavía tengo pesadillas. Veo la sombra de Roberto acechando». Ricardo tomó su mano con delicadeza. «Las pesadillas se desvanecen, y si no lo hacen, las enfrentamos juntos». Sara sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos, tan diferente de las sonrisas forzadas del pasado. «Gracias», susurró, «por mostrarme que no todos los hombres son monstruos». El pecho de Ricardo se apretó de emoción. «Gracias a ti por dejarme ser parte de tu familia». La terapeuta, la doctora Ruiz, también notó los cambios. Programaba menos sesiones porque la familia estaba sanando, aprendiendo a manejar los detonantes por su cuenta. Sin embargo, permanecía disponible siempre que la necesitaran. Una tarde, Sofía se acercó a la doctora Ruiz con una pregunta, su expresión seria. «¿Crees que es posible perdonarlo algún día?» «¿A nuestro padre?».
La doctora Ruiz eligió sus palabras con cuidado. El perdón es un proceso personal, Sofía. No significa olvidar o minimizar lo que pasó. Significa decidir cuánto poder tienen esos recuerdos sobre ti. Sofía asintió. No sé si puedo. Todavía no, pero quizás algún día. Simplemente no quiero cargar con esta ira para siempre. Valentina, que todavía prefería escribir para las conversaciones más profundas, garabateó en su bloc de notas. No estoy segura de querer perdonar, pero tampoco quiero que invada mis pensamientos todos los días. La psicóloga las elogió por su perspicacia. Tenéis derecho a elegir vuestro propio camino hacia la curación, ya sea que incluya el perdón o no. Lo importante es que sois libres de decidir. Con el tiempo, los pequeños recordatorios de Roberto aparecieron cada vez menos. Las rutinas protectoras, revisar ventanas, cerrar 3 veces las puertas, se relajaron gradualmente a medida que la familia se sentía más segura en su nuevo entorno. Sin embargo, por supuesto, las medidas de seguridad nunca desaparecieron por completo. Ricardo tenía los recursos para garantizar el más alto nivel de protección y no veía razón para eliminarlas. Pero ahora estaban en un segundo plano, no dominando su vida diaria. Sofía y Valentina hicieron nuevos amigos, tuvieron fiestas de pijamas y noches de cine, cosas normales que una vez parecieron imposibles. Los padres eran investigados cuidadosamente por el equipo de seguridad de Ricardo, pero en silencio, para que las gemelas pudieran disfrutar de la vida adolescente sin recordatorios constantes del pasado. Sara avanzó en su carrera de enfermería, a punto de convertirse en enfermera práctica licenciada. Consideró especializarse en atención a traumas. Sus propias experiencias le daban una perspectiva única sobre el sufrimiento de los pacientes. Ricardo continuó equilibrando los negocios con la paternidad. Algunas noches trabajaba hasta tarde para cerrar acuerdos importantes, pero siempre se aseguraba de estar allí para los grandes momentos. La Feria de Ciencias de Sofía, la exposición de arte de Valentina. Las chicas bromeaban con él suavemente, llamándolo un padre genial. Viéndolas bromear alrededor de la mesa de la cena, Sara sintió que su corazón se hinchaba de gratitud. Esto era lo que siempre había querido para sus hijas, una vida normal, libre del miedo constante. En el primer aniversario de su nuevo hogar, organizaron una pequeña fiesta, solo amigos cercanos y familiares. Las gemelas decoraron la casa con globos de colores, hicieron una pancarta que decía «Un año de libertad». Sara se encontró llorando al verla. Hace un año todavía estaban escondidas, atormentadas por pesadillas. Y ahora aquí estaban, celebrando. Ricardo propuso un brindis, su voz embargada por la emoción. Por Sofía y Valentina, las personas más valientes que conozco. Y por Sara, que nunca perdió la esperanza. Gracias por enseñarme lo que realmente significan el amor y la familia. Las copas tintinearon suavemente, y por un momento Sara y Ricardo cruzaron miradas, un reconocimiento silencioso de lo lejos que habían llegado. La noche estuvo llena de risas y música. Valentina cantó una canción que compuso. Sofía mostró un breve video que hizo, recopilando los momentos más felices de su familia. «Nunca quiero olvidar cómo llegamos aquí», explicó Sofía, «porque me recuerda que incluso cuando las cosas son horribles, pueden mejorar». Sara abrazó a sus hijas con fuerza, abrumada por el orgullo y el amor. Ricardo se unió a ellas, rodeándolas a las 3 con sus brazos, formando un pequeño círculo de calidez. Ese círculo, esa sensación de seguridad y unidad, era por lo que habían luchado tan duro. Y ahora era suyo, inquebrantable. A medida que pasaban los meses, las niñas seguían creciendo, física, emocional y académicamente. Sofía, antes ansiosa e hipervigilante, ahora discutía grandes sueños, una beca para el MIT o Stanford. Valentina, antes silenciosa, consideraba asistir a una academia de artes. Sara las apoyaba incondicionalmente, al igual que Ricardo, quien prometió apoyar cualquier camino que eligieran, financieramente, pero más importante, emocionalmente. «Donde quiera que vayáis, hagáis lo que hagáis», les recordaba,
Estoy aquí. El nombre de Roberto Herrera surgía cada vez menos, aunque ocasionalmente surgía una pregunta. ¿Saldrá algún día? ¿O podría encontrarnos todavía? La respuesta siempre era honesta. Algún día podría ser liberado, pero la protección no termina. Y vuestra seguridad es nuestra máxima prioridad. No tenéis que preocuparos. Las niñas lo aceptaban, confiando en las promesas de Ricardo de una manera que antes no podían confiar en ningún adulto. La confianza se había convertido en el cimiento de su nueva vida. Un día llegó una carta del Dr. Bennett, dirigida a Sara, pero con los nombres de Sofía y Valentina, también en el sobre. Dentro había una actualización sobre el tratamiento de Roberto, una nota explicando que continuaba la terapia y había grabado otro video, por si alguna vez querían verlo. Sara les mostró la nota a las niñas. Sofía la dobló con cuidado. «No ahora», decidió. Valentina asintió de acuerdo. «Algún día», escribió Valentina, «quizás queramos verlo. Pero todavía no». Sara respetó su decisión. Era un proceso y tenían derecho a elegir cómo y cuándo confrontar al hombre que había causado tanto dolor. Colocaron la nota y el video en una pequeña caja de madera etiquetada «Para el futuro», junto con el otro mensaje grabado de Roberto y las cartas que había escrito. Su pasado, reconocido pero no olvidado. En su lugar, se centraron en el presente. El proyecto de ciencias de Sofía fue seleccionado para una competencia de la ciudad. Valentina consiguió un solo en el coro de la escuela. Sara comenzó a trabajar a tiempo parcial en una clínica local. Ricardo cerró una importante fusión que solidificó la posición global de Morales Industries. La vida estaba llena de altibajos cotidianos, pero también llena de promesas. Las grandes sombras que una vez se cernían sobre ellos se habían retirado, reemplazadas por los desafíos ordinarios de una familia que forjaba su propio camino. En un momento de tranquilidad, Sara encontró a Ricardo en el jardín, contemplando las flores que las niñas habían plantado hacía mucho tiempo. Algunas prosperaban, otras necesitaban ser replantadas, pero en general el jardín era exuberante, vibrante. «Como nosotros», dijo él, sintiendo su presencia. «Algunos de nosotros tardamos más en sanar, necesitamos cuidados diferentes. Pero mira cómo hemos crecido». Sara deslizó su mano en la de él. Lo hicimos juntos. Él se volvió para mirarla, sus ojos reflejando satisfacción. «Juntos», repitió suavemente. El sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor sobre ellos, un recordatorio de que las tormentas pasan, que la oscuridad no dura para siempre. La risa de Sofía resonó desde adentro, seguida de la risa de respuesta de Valentina. Sara y Ricardo compartieron una sonrisa, sabiendo que esos sonidos una vez habían sido ahogados por el terror y el silencio. Ahora eran libres. A medida que pasaban los años, los recuerdos de su calvario se convirtieron en capítulos de una historia de supervivencia, resiliencia y amor. Una historia que a veces compartían con cautela, para ayudar a otros, para demostrar que la huida y la curación eran posibles. Sara ocasionalmente era voluntaria en refugios para mujeres y niños maltratados, ofreciendo tanto un oído atento como un ejemplo vivo de esperanza. Sofía y Valentina, por iniciativa propia, recolectaban donaciones y escribían cartas a niños en hogares de acogida, recordando lo que se sentía ser invisible. Ricardo, discretamente, financiaba programas que apoyaban a las víctimas de violencia doméstica, asegurándose de que los recursos que una vez usó para batallas corporativas ahora también sirvieran a una causa más personal. Ninguno de ellos pretendía que el trauma desapareciera de la noche a la mañana. Los flashbacks todavía ocurrían, los detonantes aún acechaban. Pero la diferencia era que ahora los enfrentaban abiertamente, armados con confianza y ayuda profesional. Nunca solos. «No tenéis que ser intrépidas», les recordaba a menudo la doctora Ruiz. «El coraje es seguir adelante incluso cuando tienes miedo». Y siguieron adelante, cada uno a su propio ritmo, apoyándose mutuamente con paciencia y amor incondicional.
Cuando Sofía cumplió 18 años, le organizaron una fiesta sorpresa. Rió, lloró y abrazó a todos, maravillada de que una vez creyó que ni siquiera viviría para ver su adolescencia. El cumpleaños número 18 de Valentina siguió un año después, celebrado con una exposición de arte que presentaba sus pinturas. Una pintura mostraba dos pequeñas figuras acurrucadas juntas bajo un solo paraguas en una tormenta, el arco iris apenas rompiendo a través de las nubes. Sara la reconoció de inmediato. Las gemelas en el callejón esa noche lluviosa en Madrid, cuando Ricardo las salvó. La transformación de Valentina de ese momento oscuro en arte era un testimonio de lo lejos que habían llegado. Se llama Esperanza en la lluvia, explicó Valentina en voz baja, porque eso es lo que él nos dio, esperanza. Ricardo, con lágrimas en los ojos, solo pudo asentir. A veces las palabras no eran suficientes. A medida que las gemelas entraban en la edad adulta, Sara y Ricardo se dieron cuenta de que su familia no estaba unida solo por la sangre, sino por la elección, más fuerte de lo que cualquier abuso o trauma podría romper. Roberto Herrera era un recuerdo lejano, en algún lugar de un sistema penitenciario, recibiendo terapia, escribiendo cartas que quizás nunca leerían. Pertenecía a un pasado que habían sobrevivido. Su futuro estaba completamente abierto: universidad o carreras, viajes e infinitas posibilidades. Las pesadillas del pasado ya no las definían. Somos supervivientes, diría Sofía con orgullo. Y somos mucho más que eso ahora. Somos libres. Valentina a veces escribía poemas sobre la libertad, sobre encontrar la propia voz después de años de silencio. Recitó uno en un festival de arte local, ganándose una ovación de pie. Sara, de pie entre la multitud, sintió lágrimas de orgullo. Ricardo le pasó un brazo por los hombros, igualmente conmovido. Habían presenciado un milagro, dos almas rotas, reparadas a través del amor, la fuerza y la perseverancia. Esa noche se reunieron alrededor de la mesa de la cocina, recordando, riendo, soñando. Las sombras que una vez los atormentaron no tenían poder en el cálido resplandor de su vida compartida. «Recordad», dijo Ricardo, levantando una copa imaginaria con su vaso de sidra espumosa. «Hemos enfrentado peores tormentas y sobrevivido. Lo que sea que venga después, lo manejaremos». Sofía chocó su vaso contra el de él. «Por nosotros, por la familia». «Por la esperanza», añadió Valentina, su voz clara y segura. Sara cerró los ojos brevemente, capturando ese momento para siempre en su corazón. Habían superado cada amenaza, cada golpe, cada pesadilla. Y ahora estaban escribiendo una historia diferente, una historia de segundas oportunidades, de amor elegido una y otra vez, de un hogar donde el miedo no tenía lugar. Con el tiempo, la casa se llenó de marcos de fotos, imágenes de graduaciones, vacaciones, momentos tontos, logros orgullosos. Cada instantánea, un testimonio silencioso de la vida que habían construido desde las cenizas del terror. Ninguno de ellos olvidó las viejas cicatrices, pero esas cicatrices tenían un nuevo significado ahora. Eran prueba de resiliencia, de lo lejos que habían llegado y de lo fuerte que podía ser el amor frente a la crueldad. Sofía repetía a menudo las palabras de la doctora Ruiz. El trauma que sobrevivimos no nos define, pero puede guiarnos a ser personas más amables y valientes. Y así vivieron, día tras día, forjando un futuro que una vez pareció imposible. Un futuro donde la lluvia ya no significaba miedo, sino la promesa de nuevos comienzos. Porque al final, esta era su historia. Una historia de rescate que se convirtió en redención, de confianza rota reconstruida, de un multimillonario que encontró sentido en proteger a dos hermanas gemelas que merecían una vida libre de pesadillas. Y, sobre todo, era una historia sobre la familia. Una familia que se levantó de pedazos destrozados para mantenerse fuerte y unida. Un testimonio del poder imparable de la esperanza y el amor.
Habían terminado el ciclo de la violencia y en su lugar plantaron semillas de compasión, empatía y coraje. Esas semillas echaron raíces, floreciendo en un futuro más brillante de lo que cualquiera de ellos se había atrevido a imaginar. Y así, con los ecos del pasado ya sin controlarlos, Sofía y Valentina abrazaron la vida por la que habían luchado tan duro. Juntas, con Sara, con Ricardo, sabiendo que la verdadera medida de la victoria no era solo sobrevivir a la oscuridad, sino aprender a bailar en la luz.